Y ya nos acompaña aquí en estudios Marcelo Aquistapache. ¿Cómo andas, Marcelo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes, con toda la audiencia. Sí, siempre es un gustazo recibirlo a Marcelo, ¿verdad? Sí, sin duda. Y recién Valeria decía el tema el tema del psíquico, ese don de ver, etcétera. Y alguna vez lo hemos hablado, Marcelo, como que en realidad todos tenemos cierta, tú me consta que lo has estudiado y quieres saber por qué. Puede pasar que yo no veo a Valeria durante muchísimo tiempo y un día te digo, ¿qué será de la vida de Valeria Superchi? Resulta que Valeria Superchi aparece al otro día acá de visita porque vio luz y entró. O sea, eso nos ha pasado a todos y capaz que a muchos nos pasa muy seguido. Totalmente. Y entonces, y eso no es tan distinto a lo que te pasa a vos. Sin duda. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué es? Pues no, tampoco quiero hablar de capacidad. Bueno, en realidad, digo, el hecho de trabajar, digamos, ya va a ser 34 años que colaboro en casos reales, eso me ha permitido ir sacando mis propias teorías, aplicando metodologías de trabajo y obteniendo resultados. O sea, esas teorías en mi vida tienen un respaldo porque, digo, he ido pudiendo demostrar de que eso funciona. En relación a lo que tú me decís, el problema es que el cerebro racional, que debería trabajar para nosotros, de alguna manera nosotros terminamos trabajando para él, porque el cerebro inteligente, digamos que cuando nacemos solo con el subconsciente o el cerebro primitivo, ¿ah? Que es el subconsciente, es tu piloto automático, tiene cientos de millones de años de evolución y utiliza un idioma binario. O sea, cuando hablo de idioma binario es un idioma universal. Estamos hablando del universo, utiliza un idioma binario, la naturaleza, el subconsciente. Mientras que el cerebro racional en poco tiempo evoluciona, o sea, en 10 años el cerebro racional se desarrolla y básicamente lo que hace el cerebro inteligente tiene 3 millones de años de evolución, o sea que son tecnologías diferentes y utiliza un lenguaje de procesamiento de datos lineal temporal. Digamos que el cerebro inteligente necesita llevar toda la información binaria que vendría a ser como el subconsciente utiliza un cerebro esponja que viene información de todas partes. El cerebro racional necesita llevar toda esa información binaria a una información lineal para analizar y cuestionar la información de acuerdo a sus intereses. El problema es que ese cerebro inteligente, digamos, si bien vino para ayudarnos, de alguna manera ha ido tomando el control sobre nosotros. ¿Qué hace ese cerebro inteligente? El cerebro inteligente lo que hace es tener la capacidad de modificar la información de acuerdo a sus intereses. El cerebro inteligente... O sea, es el cerebro que me dice, pese a que yo sé que me hace mal, igual voy a fumar. Correcto. Por ejemplo. Porque el adicto es él. ¿tá? El cerebro inteligente también es el que va armando los circuitos neuronales de acuerdo a sus intereses, ya sean adictivos o ya sean fóbicos. ¿tá? O sea que en definitiva... de alguna manera el cerebro inteligente toma control sobre la información que nosotros recibimos y la descarta en caso que a él no le convenga, ¿no? Por eso es tan difícil dejar una adicción, porque el primer interesado en que tú no dejes esa adicción es tu cerebro inteligente. Ahora, lo que ocurre es que esa evolución que tuvo el cerebro inteligente lo que hace es dejar como en una coraza aislado el subconsciente. Por eso los niños tienen mayor capacidad de aprendizaje, porque los primeros años de vida la interacción con el medio ambiente es binaria, es como un cerebro esponja. Una vez que el cerebro inteligente fue armando los circuitos binarios de acuerdo a sus intereses, arma una coraza para que esa información no ingrese de forma binaria, sino que de forma lineal. Y de esa manera él la controla. Bien. Ahora, en relación a tu pregunta, nuestros ancestros usaban mucho más nuestro cerebro primitivo, el subconsciente, porque no habían desarrollado el cerebro inteligente. Entonces, nuestros ancestros hace 3 millones de años, el origen, prácticamente el cerebro racional no existía, era muy incipiente. Entonces necesitaban más del subconsciente para poder sobrevivir. Como el espacio-tiempo es inventado por el cerebro inteligente, el subconsciente, o sea, no existe el espacio-tiempo, es atemporal. Entonces el subconsciente lo que hace básicamente es anticiparse a los acontecimientos. Entonces nuestros ancestros subían una montaña porque venía una inundación, se guarecían porque iba a llover, iban hacia un lado porque del otro lado venía un peligro inminente. La evolución del cerebro inteligente le permitió
a nosotros, de alguna manera, vivir más tranquilo, porque gracias al cerebro inteligente pudimos modificar el medio ambiente. Entonces, si venía una inundación, teníamos un barco, un bote; si llovía, teníamos techo; si venía un animal, teníamos una lanza. O sea que de alguna manera hemos dejado de utilizar ese potencial que todos tenemos. Y en el caso de los animales se percibe mucho más. Aquellas personas que tienen mascotas pueden darse cuenta cómo el animal percibe cuando esa persona en horarios diferentes se pone en la puerta y lo espera. Y no es, siempre como digo, no es ni por el olor, ni por el olfato, ni por es porque cuando esa persona llegue a ese lugar va a generar una emisión de información que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. O sea que el perro o el gato sabe que esa persona en 5 minutos va a estar ahí, por eso se pone en la puerta esperándolo, porque es un hecho. Es una capacidad de percepción que vamos anulando en cierta forma. Sin duda, porque como nos manejamos más por la comodidad, digamos, y por el desarrollo o la modificación del cerebro inteligente, cada vez usamos menos ese potencial. Y ha ocurrido en sociedades que están aisladas, cómo utilizan esa capacidad del subconsciente para poder sobrevivir, ¿no? ¿Y podemos desarrollarla eso? O sea, y sin duda que sí. Lo que pasa, digo, como la física que utilizamos dice que no es posible, ni siquiera lo intentamos. Y ahí está nuestro error. Yo creo y siempre digo que todos tenemos el potencial, digo, no lo utilizamos. Es como un corredor elitista, o sea, de elite. O sea, todos podemos correr, pero el corredor elitista corre más rápido porque se entrena, desarrolla más músculos. Digo, de hecho, si nosotros de alguna manera tiráramos todos esos preconceptos que pensamos que no se puede hacer e intentáramos desarrollar, estoy seguro que la mayoría de nosotros podría lograr avances muy importantes en ese aspecto, ¿no? Y por lo que hablamos con Jaime sobre esto que él te planteaba, hay personas que lo tienen más presente que otras, claramente, ¿no? O sea, no en tu nivel de que vos lo desarrollaste ya con una técnica muy específica también que te permite trabajar en distintas áreas, pero hay personas que te dicen, a mí nunca me pasó. Bueno, y a mí esto que dice Jaime me ha recontrapasado. Sí, o sea, yo en realidad creo que a todos nos ha pasado. Lo que pasa, digo, uno anula, básicamente no es posible, fue casualidad, fue coincidencia, pero en realidad la mayoría de las veces no son coincidencias ni casualidades, o sea, se dan por algo, ¿no? Y vos justamente en SICAMA, en el Centro de Investigación y Control de Adicciones, donde desarrollás un trabajo muy específico de todo justamente para lidiar con las adicciones que tenemos las personas. ¿Cómo es ese trabajo teniendo en cuenta el rol que juega el subconsciente en esto? Bueno, justamente mi trabajo de psíquico de todos estos años me permitió incidir en desarrollar una metodología para obtener excelentes resultados, sobre todo a nivel de adicciones. O sea, hay la capacidad del subconsciente. Nosotros lo que logramos fue el acceso al subconsciente. Y lo que logramos fue desarrollar una fórmula que nos permitió transformar un idioma lineal temporal en un idioma binario espacial atemporal. O sea que básicamente hacemos lo opuesto que hace el cerebro racional. O sea, el cerebro racional transforma la información binaria en una información lineal. Nosotros transformamos la información lineal en binaria. O sea, lo que logramos es en pocos minutos ingresar enorme cantidad de información a nivel del subconsciente. Eso que lo aplicamos en metodologías para tratar adicciones se puede desarrollar en un montón de campos y áreas. O sea, sería revolucionario poder aplicarlo en temas de aprendizajes ultra rápidos, por ejemplo. Nosotros tenemos la fórmula que nosotros desarrollamos, permitiría, por ejemplo, personas que necesitan ponerse a estudiar, un PDF que te lleva 5 horas 20 de lectura continua para poder entenderlo, uno lo podría subir a una plataforma, lo vocaliza, lo canaliza y baja un audio que dura 3 minutos. O sea, si tú ese audio lo escuchás a nivel del subconsciente, que lo que nosotros para acceder al subconsciente necesitamos 2 minutos aproximadamente, el subconsciente en esos 3 minutos lograría ingresar la información que equivalen a 5 horas 20 de lectura. O sea, no quiere decir que tú racionalmente lo entiendas, pero si yo te pregunto, la respuesta está incluida. Ahora, esos 3 minutos, si tú se lo das a un chino, a un alemán, a un japonés, te daría la misma respuesta en su propio idioma. Porque de hecho la metodología que desarrollamos utiliza un idioma universal, que es el idioma binario, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con, por ejemplo, el uso de la memoria, de las supermemorias? Bueno, sin duda, son técnicas que utilizan para eso.
para lograr memorizar un número de 150 cifras. Claro, bueno, eso son técnicas de asociación, o sea, son técnicas de asociación que por lo general se sustituye un número por un objeto, entonces es más fácil recordar un objeto que un número, entonces vos asociás, yo a veces tengo que recordar un número, entonces 1696, por ejemplo, bueno, imagino un joven de 16 años, lo asocio al 16, un veterano, un anciano de 96. Esto me hace acordar al hombre que calculaba, Bueno, el capítulo que cuentan los camellos y le dice, ¿cuántos camellos hay? Sí, 524. Claro. ¿Cómo hiciste? ¿Lo contaste uno a uno? No, conté las patas y lo dividí entre 4. Estamos todos locos. No, pero lo que pasa, digo... No me lo vendas fácil porque no. Eso sí es mucho más complicado, Jaime. Pero lo que yo te digo, si tú lo empezás a utilizar, se te genera mucho más fácil porque es más simbólico. Sustituís un número por un objeto, por una edad... pero son técnicas, lógicamente, sí, cada uno desarrolla y esto que contabas del manejar información, de incluir información para que se modifique ese cerebro, es la base, capaz que estoy diciendo un disparate y corregime, es la base de la publicidad subliminal. No, son cosas diferentes, porque la publicidad subliminal ingresa a través del cerebro racional, o sea, es por cansancio, por descuido que ingresa al sistema. Nosotros lo que hacemos es justamente provocar la depresión de la conciencia para acceder al subconsciente y poder modificar un borne adictivo. Lo que tiene el subconsciente es que nosotros siempre desmitifico lo que hacemos, porque en realidad lo que hacemos es provocar una siesta artificial. O sea, básicamente el cerebro se compone de, como digo, el cerebro inteligente ocupa las 2/3 partes, el subconsciente, la 1/3 parte está, digamos, el cerebro racional envolviendo al subconsciente, como que fuera una coraza. La interacción entre ambos es eléctrica, vendría a ser como un punto láser que está contenido por nuestro cráneo. Cuando tú estás pensando, ese punto de luz está, digamos, de alguna manera moviéndose dentro del cerebro inteligente, que es el procesador de información. Eso lo que hace es generar saturación eléctrica. La saturación eléctrica genera temperatura y la temperatura genera cansancio o sueño en nosotros. Entonces ahí llega uno a la casa, se acuesta a dormir y al dormir la conciencia lo que hace es deprimirse y accede al subconsciente y ahí se genera el sueño profundo. Ahí es donde el cerebro racional descansa. ¿Cómo? Se enfría como que fuera un motor. Al otro día suena la alarma, la conciencia se activa nuevamente hacia el cerebro racional y como él maneja la parte muscular, ahí es donde uno se despereza y se acuerda muchas veces del sueño que tuviste. Por eso muchas veces los sueños profundos son disparatados. ¿Por qué? Porque el subconsciente tiene tu edad biológica, pero intelectualmente es un niño de 3 años que está en un calabozo a oscuras toda su vida. Entonces te va a buscar un recuerdo de la casa de tu abuela hace 40 años, con un compañero de trabajo que tuviste hace 3, con un proyecto futuro y te arma un merengue bárbaro. Entonces, básicamente, lo que nosotros descubrimos es que el cerebro inteligente le cuesta el triple procesar un sentido que una cosa o experiencia. Pero en el diario vivir mezclamos cosas con experiencias con sentido y funciona muy bien. Entonces los sueños anticipatorios tienen la misma base, es exactamente lo mismo que cuando yo pienso en Valeria, que no la veo hace años y se me parece. Sin duda. En el sueño pasa lo mismo y le puedo decir, qué increíble soñé contigo. Bueno, claro, porque cuando tú estás durmiendo, la conciencia está en depresión y el subconsciente está activo y una de las capacidades que tiene el subconsciente es obtener información que viene del futuro o que viene del pasado, básicamente. Bueno, y sobre eso vamos a hablar ahora también, enseguidita, después de la pausa. Son 14:37 minutos, hacemos una pequeña pausita y ya seguimos con Marcelo Quistapache. Estamos con Marcelo Quistapache, hablando del trabajo que lo ha llevado a tener más de 30 años en contacto, colaborando honorariamente con la policía y fiscalía en distintos casos, distintas resoluciones de crímenes. Y yo le preguntaba, para hacer un poco de memoria, porque tengo tan claros, tan vigentes algunos casos en los que has participado, Marcelo, de que cómo esa información llega al subconsciente y vos para decirlo de alguna manera, vos la bajás en imágenes, a través de dibujos en algunos casos. Sí, lo que hago es provocarlas, digo, ¿no? O sea, yo lo que tengo son los objetos que generan el disparador de esa búsqueda, que por lo general es el nombre, fecha de nacimiento, fotografía y un objeto, una prenda, ¿no? El hecho de ¿Qué producen esos elementos en vos? Es una señal, es como que es una señal de un celular que solo esa persona puede estar emitiendo.
O sea, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos, es como que fuéramos un GPS natural. Lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información, pero una mente entrenada puede hacerlo. Entonces, lo que yo hago una vez que inicio el ciclo del proceso de trabajo es tratar de posicionarme en el lugar que esa persona está emitiendo la señal. Entonces, envío la señal y esa señal interactúa con la persona y si está viva interactúa con la corteza terrestre y la información me vuelve. O sea, es como que yo interviniera la señal que la persona está emitiendo a través de los sentidos y luego la recibo, la empiezo a interpretar. Cuando la persona está fallecida, yo emito la señal y rebota, porque no está interactuando con la corteza terrestre y eso es lo que me genera es un desprendimiento, que es como que te va de la base de la nuca y te corre por la columna vertebral. Es como un pequeño cortocircuito en el sistema. Entonces eso me da, dependiendo de ese cortocircuito, el tipo de muerte, si es muerte natural, si es muerte por violencia o si es un suicidio, por ejemplo, ¿no? Ahora, una de las metodologías que fui desarrollando a lo largo de los años, ya hace 34 años que estoy colaborando, es lo que yo llamo sustitución de percepción. Muchas veces con esa percepción condicionada con lo que la persona está emitiendo, yo utilizo todos los sentidos, lo que puedo visualizar, lo que puedo sentir, lo que puedo leer, lo que puedo percibir, el frío, la humedad, o sea, trato de usar todos los sentidos para obtener información y que de esa manera permite ubicar un lugar o una característica. Y después lo que es sustitución de percepción, increíblemente vienen enganchadas en esas visualizaciones objetos, elementos o geográficamente reconocibles, como puede ser un monte, puede ser con una cruz, puede ser un lago con un puente rojo, puede ser una casa amarilla, por ejemplo. Entonces, luego lo que hago con esa información es sustituyendo de macro a micro. Eso permite provocar la búsqueda desde el punto de vista científico. O sea, hay que tener en cuenta que lo que yo hago de alguna manera es producto de mi imaginación. Yo necesito encontrar un correlativo a esa visualización desde el punto de vista físico para que se pueda provocar una investigación desde el punto de vista científico, ¿no? Ahí es donde la metodología que yo he desarrollado a lo largo de los años de alguna manera es compatible con una investigación científica. ¿Por qué? Porque la forma en que obtengo información luego permite ubicar geográficamente un lugar y cuando se va a ir a ese lugar se va sustituyendo de macro a micro. Increíblemente terminás encontrando un testigo o encontrando un objeto o encontrando a veces un cuerpo. Y eso a lo largo de los años no ha dejado de sorprenderme, sin embargo es una metodología de trabajo que me ha permitido mantenerme en el tiempo, en una profesión, por llamarlo de alguna manera, que siempre estás en una línea, ¿no? Porque ¿hay margen de error? Por supuesto, yo me puedo equivocar, muchas veces la equivocación se debe no a la obtención de información, sino a una mala interpretación desde el punto de vista racional. Otra de las cosas que me lleva a la equivocación es, por ejemplo, enfermedades, como puede ser la bipolaridad, la esquizofrenia, por ejemplo, algunas medicación como el litio o antidepresivos, o que la persona esté bajo la acción de drogas, ponele, porque es como que la persona no está en su número correcto, no está generando la emisión que corresponde. Entonces yo trato de, con los datos de esa persona, trato de incorporarme, y si la persona es bipolar, ocurre que a veces está con otra personalidad o con otra línea y eso, digamos, de alguna manera no me permite interactuar. Ahora, me ha pasado a veces que en casos que he colaborado, la información que yo recibo durante muchos días no es compatible con la vida, entonces a veces me lleva a interpretar de que no es posible que esa persona esté viva, ¿no? Como el caso de Milvana Salomone, por ejemplo, que cada vez que yo me posicionaba la encontraba en un lugar físico que no era compatible con la vida. Eso lógicamente de alguna manera me llevó a mí a tratar de ir preparando a la familia como forma de que no sea tan grave cuando se encuentre el suceso. Ahora, cuando apareció viva, me sorprendí porque lógicamente digo, ¿cómo puede ser que esté viva en un lugar donde estaba? Pero cuando vi el lugar donde ella estaba, la tenían retenida,
era exacto al dibujo que yo había hecho. O sea, no era compatible con la vida, pero lo habían tenido en esa situación, Sí, porque claro. había humedad, había una luz arriba constantemente, estaba todo roto, destruido, el olor a materia, el olor a humedad que se inundaba, la basura tirada, o sea, cosas que no eran compatibles con la vida, que muchas veces ocurre cuando hay un fallecimiento, que cada vez que tú intentás posicionarte a lo largo de los días, la persona está en el mismo lugar. Se escucha el sonido de los ómnibus, unos perros ladrar, pero no tenés compatibilidad con la vida por el entorno donde estás. Y Entonces, esto lo vas a contar en estos episodios. claro, nosotros el tema del podcast, por la particularidad del tipo de material, permite, digamos, vivir y explicar desde una interna, la interna de un psíquico, y básicamente hablar sin tapujos, porque lógicamente uno a nivel de medios hay mucha información que no la podés manejar como realmente se debe. Nosotros, en el caso del podcast, la primera temporada son 8 capítulos y estuvo muy bien pensada. Eso fue una propuesta de Mediatierra Producciones y el tipo de selección de esos primeros casos, ¿no? Que permite a una persona que no conoce mi trabajo, mi trayectoria, darse cuenta desde un principio de cómo surgió, cómo se fue dando, y los casos seleccionados, hay casos nacionales, pero hay casos también internacionales, de cómo mi participación de alguna manera tuvo una incidencia en la resolución de muchos casos. También hay que tener en cuenta que los casos que la gente de alguna manera me asocia, los casos mediáticos, estamos hablando de un 2, un 3% de los casos que habitualmente colaboro. Bueno, entonces, eso te iba a preguntar. Vos, una cosa es tu trabajo público en los medios, que te han consultado por varios casos de muchísima repercusión, pero vos colaborás también de forma honoraria con muchas investigaciones, ¿no? sí, con las familias. Exacto. Directamente. A veces ya, digamos, el trabajo mío es como parte de un protocolo, porque a veces cuando hay personas desaparecidas, las familias inician los trámites legales correspondientes, como es la denuncia policial, personas ausentes, Interpol, pero lógicamente eso requiere de un movimiento, digamos, a veces duro de generar y tiempos que a veces la familia no quiere esperar. Entonces, porque generás de una serie de protocolos que al ser el Estado son lentos. Entonces a veces, independientemente de esas acciones, muchas veces me consultan como forma de acelerar los procesos, o al menos ellos sentirse útiles, porque de alguna manera pueden iniciar búsquedas o provocar búsquedas, ¿no? Muchas veces esas búsquedas permiten anticiparse a los resultados policiales, porque lógicamente encuentran a la persona o logran rescatar a la persona, como me ha pasado en muchos casos de que los padres llegan el momento que su hijo se iba a quitar la vida y llegan el momento a salvarlo, por ejemplo. ¿Dónde ¿no? encontramos el podcast? El podcast, está en Spotify y en YouTube, y Psíquico, casos de Marcelo Aquistapaz. Muy bien. Perfecto, Marcelo. Gracias por venir. No, Muchas gracias a ustedes. Tanto siempre para hablar con Estamos a la orden. Exactamente. Bueno, y también hay muchos mensajes de los oyentes, ahora los vamos a compartir. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.